vuelta en la segunda parte de este día de conferencias. Si me permiten, voy a presentar al siguiente panelista. Es un gran profesor de judo, de muchos años de experiencia, conocido por muchos a nivel internacional, a nivel panamericano también. Él es ha sido entrenador de varias universidades, entre ellos importantes como el CETIS de Baja California y la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Ha sido entrenador nacional, infantil y juvenil y de primera fuerza de México. Ha sido entrenador del estado de Baja California por más de 10 años de la selección de Baja California. Es entrenador registrado ante la Asociación de Judo de los Estados Unidos, de la USA Judo y de la Federación Internacional de Judo. Es examinador de grados de la USJA en Estados Unidos. Ha sido examinador de grados también de catas de la United States Judo Association. Nominado 12 veces al Premio Estatal del Deporte de Baja California y ha sido ganador del Premio Estatal del Deporte en 2 ocasiones, una en el 98 y en el 2004. Es parte del Salón de la Fama, es miembro del Salón de la Fama. Es clase 65, inició en el judo en el 65, es séptimo dan en judo, quinto dan en jiu-jitsu tradicional, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y además es importante autor de 2 libros, Manual de Defensa Personal Básico y recientemente el libro que habla sobre la historia del judo en Baja California, en México y en el mundo, su libro titulado Nuestra Raíz Judo, y es instructor certificado por la Universidad de Tsukuba en Japón. Para todos ustedes, bienvenidos. Les presentamos al profesor, al sensei Guillermo Figueroa Robles, excelente entrenador, exitoso, de muchos resultados deportivos de varios atletas, entrenador de varios atletas, seleccionados nacionales y competidores internacionales. Maestro sensei Guillermo Figueroa, bienvenido. Es un orgullo tenerlo aquí en este primer congreso virtual de judo universitario. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del Consejo Nacional del Deporte de la Educación y de la Universidad Estatal de Sonora a este panel. Bienvenido, maestro, de su micrófono y pues gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, bien, muchas gracias a todos ustedes y quiero felicitarlos por esta gran iniciativa que se ha tenido para lo de este congreso. La verdad es algo fabuloso y algo que se necesita y pues pauta a seguir, ¿no? Felicitar a todos y cada uno de los que han estado dentro de esto. Nuestra maestra Verónica, incansable también. Y bueno, entrando en lo que es materia de lo que es el tema a tratar. El tema es la clasificación del judo, de las técnicas de judo. Entonces, hablando de esto, una vez que terminamos, si tiene alguna duda, con mucho gusto lo podemos trabajar. Es un tema bastante amplio y estamos tratando de hacer un resumen, ¿no? Respecto a esto. Cuando inicia el judo, y esto es muy importante, pues no estaba ya conformado como todo lo que son las técnicas, y entonces conforme se fundó, se empezó a desarrollar todavía más hasta llegar a lo que tenemos ahora, que todavía siguen algunos cambios constantemente, ¿no? Entonces, tenemos 2 partes importantes, lo que es meramente lo que es la tabla del judo competitivo en su clasificación y lo que es el judo integral. Entonces, dentro de las universidades se ve de las 2 maneras, porque se está trabajando como entrenador, me interesan los resultados, y como maestro soy formativo dentro de los muchachos y mi responsabilidad es enseñar lo que comprende todo, ¿no? No lo que es nada más la parte competitiva que van a aprender. Entonces, de ahí que el tener una buena clasificación, el tener un buen sistema de enseñanza, pues es lo que va a hacer la diferencia para las futuras generaciones en cuanto a las bases de un buen judo, ¿no? No un judo trunco, no una idea errónea de lo que es el judo completo. Empieza el judo con el maestro Kano en el año de 1882. En la ciudad, en Japón, junta a varios maestros, empiezan sus clases y, como les digo, empiezan a desarrollar, entre ellos algunos maestros muy importantes, y empiezan a formar, decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? De ahí que empiezan y hacen la primera agrupación.
Del 82, su primera revisión para hacer agrupación lo hacen en el año de 1895. ¿Sí? En esto estamos hablando que empezábamos con lo que eran las técnicas de lanzamiento. No sé si tengas ya ahí, Víctor, la... Gracias. Okay. Y empezamos con lo que es el Gokyo no Waza, que es el grupo de técnicas, de 5 técnicas de los grupos. Entonces, ¿por qué recibió ese nombre? Gokyo, Go, de 5 Kyo grupos. Ahora, cabe hacer mención que la escritura, pues tiene muchas interpretaciones y hay quienes pueden escribirlo con U, otros con O. O sea, va a variar mucho del japonés, ¿no? Entonces, de ahí que algunos lo van a ver con Gokyo, otros con Gokyo, etcétera, ¿no? Entonces, fueron 5 grupos que se formaron en esa ocasión. Entonces, Waza quiere decir técnica, Go 5, grupo. Entonces, fueron los 5 grupos primeros. Dentro de eso fue en el año de 1895, después de fundado el Kodokan, y fueron 42 técnicas. Estas técnicas estuvieron conformadas de 7, 7, 7, 10 y 11. Para mayor, no vamos a ponernos a desglosar cada una de las técnicas, pero sí vamos a revisar todas las técnicas como lo fueron haciendo. Entonces, aquí estás viendo el primer grupo, ¿sí? Que está de lanzamientos. Lo siguiente. ¿Ok? ¿Cómo estamos agrupados? Este es el Gokyo de 1895, como queda conformado. Entonces, en el primer grupo empieza con lo que es Isagruma, Satsai Surikumiyachi, Ukigoshi, Tayotoshi, Osotogari, de Asherai y Okotoshi. Y así sucesivamente. El segundo grupo es Sumigaechi, Ogoshi, Osotogari, Koshiguruma, Seuinage, Tomoenage y Taniotoshi. El siguiente, que es el tercer grupo, tenemos Okuri Asherai. Aquí vuelvo a lo mismo, unos lo pronuncian Okuri Asherai, otros Okuri Ashibarai, que va dependiendo pues del lugar o la zona donde lo estés viendo. Luego tenemos Harai Goshi, Uchiro Goshi, Uranage, Uchimata, Obyotoshi y Hanegoshi. Después, en el cuarto grupo, que ya son 10 movimientos, es Ukyotoshi, Ukiwaza, Dakiwakare. Y estamos hablando, como decía Víctor hace rato, decía, esto parece menú de sushi, ¿no? Pero los que estamos familiarizados con el judo entendemos lo que es los nombres de lo que estamos platicando. Que ahorita vamos a ver cómo queda un poquito más desglosado. Luego tenemos Ikikomi Gaechi o Soto Makikomi, Surigoshi o Soto Toshi y Tawara Gaechi. Y en el último grupo, que son 11 movimientos o 11 lanzamientos, Yokoguruma, Yokowakare, Ushimakikomi, Oushigari, Ashiguruma, Seiyotoshi, Yokogake, Harai Surikumiyachi, Yamarachi, Osotoguruma y Surikomigoshi. Ahora, una vez que pasa este tiempo, se empieza con la funcionalidad y el desarrollo de las personas que se fueron integrando dentro del Kodokan. Hubo grandes maestros como lo fue Koizumi, como lo fue el maestro del canon del judo, Mifune, muchos maestros que empezaron a innovar dentro del judo, que fue ya no la primera generación, empezaron con lo que era la segunda generación de judokas del Kodokan, que fue cuando empezaron a salir a diferentes partes del mundo para poder hacer el desarrollo y darlo a conocer en los diferentes continentes. Entonces, el siguiente cambio se hace en el año de 1920, ¿sí? Y es realmente en este Gokyo o este grupo de técnicas como lo aprendí yo, un servidor. Un servidor lo aprendimos de esta manera. Entonces, queda conformado de la siguiente manera. Se toma la decisión de quitar 8 de las técnicas establecidas, a su vez anexar 6 otras técnicas para quedar codificados en 5 grupos de 8 lanzamientos de cada grupo, sumando 40 cada uno. Entonces, los añadidos que lo vas a ver, lo ves en el lado derecho, Uchigari, Kosotogake, Hanemakikomi, Sukunage, Oguruma y Sumiotoshi. La siguiente. Ok, este es el Gokyo como lo aprendí yo, porque los cambios no fueron hasta muchos años después. Entonces, este fue el grupo más sencillo de mi entender, y el primero eran 8 cada grupo de Ashiarai, Isaguruma, Satsai Surikomiyachi, Ukigoshi, Osotogari, Ogoshi, Oushigari, Seuinage, Osotogari en el segundo, Oushigari, pues Surikomigoshi, Okuri Ashibarai, Tayotoshi,
Haraigoshi, Ushimata. El segundo grupo, Kosotogake, Surigoshi, Yokotoshi, Ashiguruma, Hanegoshi, Harai Surikomiyashi, Tomanage, Kataguruma. Cuarto grupo, Sumigaeshi, Taniotoshi, Hane Makikomi, Sukunage, Utsurigoshi, Oguruma, Soto Makikomi, Ukyotoshi o Sotoguruma en el quinto, Ukiwasa, Yoko Wakare, Yoko Guruma, Ushirogoshi, Uranage, Sumiotoshi y Yoko Waki. Ahora, es importante que se mencionen, no que lo desglosemos, porque ahorita estamos solamente para lo que es la clasificación, de cómo lo trabajábamos. Ahora, aquí nosotros en México se trabajaba una mezcla en cuanto a los sistemas. Tenemos que los sistemas para la clasificación del judo tienen dos grandes corrientes en la actualidad. Lo que es la Federación Internacional, que tiene su clasificación, la Federación Internacional de Judo, y el Kodokan, ¿sí? Que es la que inicia el judo. Entonces, ahorita estamos hablando de Kodokan porque Federación Internacional empieza su intervención hasta después de los 50, cuando fue formada. Entonces, pero hay otros sistemas que también tenían sus clasificaciones. De ahí que en México, por ejemplo, había una mezcla dentro de la enseñanza. De los que estamos hablando, en aquellos años había otro sistema, pues hay muchos sistemas, pero otro de los muy conocidos en cuanto a sistemas es el sistema Kawaichi. Entonces teníamos una mezcla en cuanto a la enseñanza en México. Estamos hablando de México primero, donde se trabajaba en conjunto, te daban lo que era el Kodokan y lo que era Kawaichi. Entonces, considero que era una clasificación mucho más completa de lo que era el judo, porque abarcabas mucho más de lo que se ve en la actualidad. En la actualidad todo está reducido a un cierto número de técnicas y sin embargo, si tú te vas a lo que es el judo, como un todo, el judo tradicional, pues es mucho más allá de lo que aprendes del judo competitivo. Entonces, en México trabajabas los dos sistemas en conjunto. Tú trabajabas, por ejemplo, 40 técnicas que eran las técnicas de Kodokan y aparte trabajábamos las técnicas de Kawaichi. En las técnicas de Kawaichi con sus variantes veíamos 23 de Kawaichi. Entonces, los que estábamos en aquellos años siempre entendíamos y la gente en la actualidad te dicen, Kubinage, pues, no está aquí, ¿no? No lo veo, no existe. Entonces, ¿por qué? Porque era del otro sistema. Y si tú lo ves de este sistema, pues hay polémicas porque unos te dicen que es Koshiguro, te dicen que no es, que hay una cierta variación, pero en sí era como lo trabajabas. En lo que eran las técnicas de inmovilización, veías 18 técnicas, veías en estrangulación 33 técnicas, en llaves de brazo, propiamente dicho, eran 26 técnicas y también veías técnicas de lo que eran técnicas de pierna o pie y veías técnicas de llaves de cuello, cosa que en la actualidad se desconoce. Entonces, mucha gente dice, pues, más son lanzamientos y se acabó. Lanzamientos, sustituciones, espérame, ¿no? O sea, el judo es un deporte, es un arte marcial muy completo, ¿sí? Y es muy importante poderlo transmitir como tal, ¿sí? Entonces, de esta manera el Gokyo queda establecido después de 60 años, con eso no hay ningún cambio. El siguiente cambio se hace en el 82. Unos te dicen que es en el 82, otros dicen que es en el 83, pero en realidad en el 82 fue cuando hicieron los primeros cambios, porque fue para hacer la celebración de los 100 años del judo, es cuando se revisa. Entonces, aquí es donde precisamente se empieza y dices tú, siguiente, dices, 8 lanzamientos descartados de 1920 del Gokyo se incluyen. Pácatelas. Otra vez, sí. Y después de eso, un nuevo grupo, un sexto grupo, pero el nombre sigue siendo Gokyo, aunque ya no son 6, aunque no son 5, pero separado que se llama Hakubareta Wasa, que son las técnicas conservadas. Entonces, siguiente, dices, ¿cuáles son esas técnicas conservadas? Pues eran las técnicas que habías visto, que era lo que es Obyotoshi, Sabyotoshi, Yamarashi, Sototoshi, Daki Wakare, Ikikomi Gaechi, Tawara Gaechi y Uchi Makikomi. Entonces, eso es el Yamarashi, es un movimiento, pues no voy a entrar en complejo en lo que son los movimientos, pero que ha tenido muchos cambios a través de los años como tal.
Entonces, asimismo, se le suma un séptimo grupo llamado Chimencho no Wasa. Volvemos a lo mismo. La escritura. Algunos lo ponen con doble M, otros los ponen con una NM, etcétera, depende. Entonces, la suma del séptimo grupo se llamó Chimencho no Wasa, que significa las nuevas técnicas. ¿Cuestiones? Técnicas aceptadas, el cual consiste en 17 técnicas nuevas que pasan a ser oficiales por el Kodokan. En 1997, el Gokyo no sufre una pequeña alteración o modificación en su grupo. Adelante. Aparte de eso, 2 técnicas más se reconocen por el Kodokan. El siguiente listado te va a mostrar lo que es adelante. El siguiente muestra el Chimencho no Wasa de 1832 y al terminar las 2 últimas técnicas que nos son las anexadas del año de 1997. Y viendo de aquí empezamos con lo que es Chimencho no Wasa, 82, nuevas técnicas aceptadas, que son las siguientes que están aquí. Entonces, Morotegari, Uchiki Daoshi, Kibisueshi. En la actualidad hay maestros que les encanta cuando hacen exámenes utilizar estos dos términos, estas 2 técnicas, mucho para confundir al estudiante, ¿no? Ushimata Sukashi, Dakiage, Dakiage, diferentes, como le digo, Subame Gaechi, Kouchi Gaechi, Oushi Gaechi, Osoto Gaechi, Harai Goshi Gaechi, Ushimata Gaechi, Hane Goshi Gaechi, Kani Basami, Osoto Makikomi, Kawasu Wake, Harai Makikomi, Ushimata Makikomi, Surikomi Goshi y Ponce Vinage, que son las 2 anexadas del año de 1997. Siguiente. Las técnicas de Gaechi, unos vuelvo aquí. Gaechi, Gaechi. Hay quien lo ponen con K, hay quien lo ponen con G, hay quien lo ponen con C, ¿sí? Que son técnicas de contras o las contras, ahora quedan oficialmente reconocidas, haciendo hincapié que muchas de estas técnicas en su tiempo fueron nombradas como kusuri, que quiere decir modificación o variación de técnicas que ya existían. En la actualidad la práctica, bueno, lo último que había en la práctica consistía o confirmado solo 7 grupos, conteniendo los 5 grupos de 1920, la Juareta Wasa y los de Chimencho no Wasa. Estas 67 técnicas de lanzamiento son las reconocidas oficialmente en ese tiempo por el Kodokan, haciendo mención que la Federación Internacional de Judo empieza a manejar una clasificación con algunas variantes dentro de esto. O sea, empezaron. ¿Por qué? Porque entra la Federación Internacional y es la que rige la competitividad o rige el judo a nivel internacional y el Kodokan pasa a ser una escuela más. Y aquí lo importante. Ahora, vamos a ver aquí lo importante. Ya vimos la sopa o el menú de sushi, decía Víctor, pero no es importante todas las técnicas, pero aquí lo que importa es realmente de qué consta, cuál es nuestra clasificación. Sí, sabemos que va a haber muchas técnicas dentro de, o pocas dentro de eso, pero ¿cómo está clasificado? Entonces, de ahí que dices tú, Gokyo no Wasa, ya lo vimos al principio, ¿sí? Son los 5 grupos de técnicas, ¿de acuerdo? Eso se encuentra clasificado como Nage-Wasa. Nage-Wasa, que son, Víctor, Nage-Wasa, que son las técnicas de lanzamientos. Todo lo que es Wasa, estamos familiarizados, son técnicas, y lo que va a cambiar es la parte que está primero, que es lo que nos va a decir qué es lo que va a hacer. Entonces, son todo lo que son técnicas de lanzamiento, que es la primera parte que se encuentra dividido. La segunda parte está dividida por Katame-Wasa, que son técnicas de control que pasando a Ne, que es lo que es Ne-Wasa, técnicas de control de piso. Entonces, técnicas de control de piso. Esa es la segunda. La tercera opción dentro de nuestro grupo, que es en Kodokan, es el Atemi-Wasa. En Federación Internacional no se maneja la Atemi-Wasa. Entonces, cuando hablamos de técnicas o grupos y estamos sumando los grupos,
se habla de eso y te dicen, por ejemplo, Kodokan tiene tantos en Atemi Wasa, pero Federación Internacional tiene tantos sin contar lo que es el Atemi Wasa, o sea, las técnicas de golpeo. Entonces, aquí es donde mucha gente dice, bueno, estamos hablando de judo, estamos hablando de karate. Entonces, mucha gente en la actualidad no sabe ni siquiera que consta que tenemos Atemi Wasa. Es triste esto. Todavía hay otras cosas más importantes dentro del boxeo, como lo que es el Capo Kwatsu, que menos la gente sabe en la actualidad qué es el Capo Kwatsu. Y si nosotros vamos a transmitir como algo formativo o algo completo, tenemos que transmitirlo y conocerlo bien a fondo para poder hacer una transmisión completa, no nada más en la cuestión de resultados, que eso es muy importante, cómo vamos avanzando, pero cómo va a ser la transmisión y cómo vamos a seguir con eso. Si está considerado como uno de los mejores deportes de iniciación deportiva en la actualidad, híjole, pues por algo ha de ser, y si lo tenemos completo, tenemos una idea mejor de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando estábamos hablando, que te decía que había una mezcla en el judo mexicano, se trabajaba lo que era de esta manera, y se trabajaba el Nage Wasa, y trabajabas igual, pero ahorita te voy a explicar una vez cómo lo formaban. Adelante. Entonces, aquí eso es lo importante. Volvemos al boxeo y trabajamos, siguiente, lo que es las técnicas de lanzamiento, y se dividen a su vez las técnicas de lanzamiento en Tachi Wasa, uno lo ponen con C, otro lo ponen con S, eso, y lo trabajamos en lo que es el Tachi Wasa, que son técnicas de lanzamiento de pie, y Sutemi Wasa, que son técnicas de sacrificio. Entonces, esas son las dos divisiones como lo que hemos conformado. Lo siguiente. Vamos a lo que es Katame Wasa o técnicas de control de piso, que esa se va a subdividir a su vez en lo que es el Osai Komi Wasa, que es propiamente conocido por nosotros como son las inmovilizaciones o las sujeciones. La segunda forma, la segunda grupo que tenemos dentro de ellos, tenemos estrangulaciones, que son Shime Wasa. Y después tenemos lo que es el Kansensu Wasa, que aquí también uno lo escriben con la C, otros con la S, otros le ponen una C antes de la T, otros una S, pero en fin, lo que estamos hablando aquí es de lo que es llaves a las articulaciones. En general, que actualmente muchos lo traducen nada más Kansensu Wasa y se reduce allá al de brazo. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante, pues si estamos hablando del judo tradicional o completo, abarca no nada más las llaves de brazo, ya que se enseñaban dentro de nuestro país. Siguiente. Y luego pasamos a lo que estamos hablando en el sistema Kodokan, estamos hablando de la Atemi Wasa. Entonces, Atemi Wasa, pues son las técnicas de golpeo que están subdivididas en dos grandes grupos actualmente. Esos grupos, las piernas, pie, y el otro grupo que son mano, brazo, codo. Entonces, esto es una clasificación general de lo que es el judo Kodokan. Si estamos hablando de Federación Internacional, tenemos que quitarle a Atemi Wasa, que eso no está dentro de Federación Internacional. ¿Sí? Pero lo otro sí. Ahora, ¿qué consta? Siguiente. ¿Cómo queda conformado a raíz de todos estos cambios que hemos estado hablando para 1999? Que ya estamos hablando que estaban los dos grandes grupos de lo que es el sistema Kodokan, la clasificación Kodokan y la clasificación de Federación Internacional. Entonces, aquí hablamos de Federación Internacional. Adelante. Queda conformado lo que es Nage Wasa con 66 técnicas. Tachi Wasa, o sea, las técnicas de lanzamiento son 66. Las técnicas de pie, de mano, estás hablando de 16 técnicas. Luego, las técnicas de pierna, estás hablando de 21.
las técnicas de cadera 10. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí ahora? En la diapositiva anterior nos quedamos hasta lo que era Tachiwaza. Ok, ¿y de ahí qué? Entonces vamos a dividirlo en mano, brazo y cadera. Oh, entonces tenemos más cosas. Sí, qué interesante. Me estoy yendo a la siguiente. Entonces, en técnicas de lanzamiento, la segunda parte, Sutemiwaza, sacrificios. Vas a usar tu propio cuerpo para poder lanzar el otro cuerpo. Entonces, en las técnicas de sacrificio se está dividido en dos grandes grupos o dos grandes vertientes, que es las técnicas hacia enfrente o para frente, hacia atrás, más Sutemiwaza, que conforman 5, y Yoko Sutemiwaza, que conforman 14. Estamos hablando de 1999, porque ahorita puede decir alguien, oye, no, pero es que ya cambiaron. No, vamos de crisis. Siguiente. Ahora nos vamos a Katamewaza, y en Katamewaza estamos trabajando lo que técnicas de control de piso, y ya estamos abarcando eso, y fue algo que fue evolucionando más lento, pero siempre sin tener el descuido de seguirlo trabajando. ¿Por qué? Porque era una parte, y el maestro Kano sabía que era una parte importante para el judo, el trabajo de piso, el trabajo de control de piso. Cuando el judo inició en el 82, para el 1884, hubo varios enfrentamientos que fueron derrotados los alumnos del Kodokan. Antes del de 1886, que fue cuando ganaron el gran torneo que los hizo famosos dentro de Japón. ¿Sí? Pero para eso habían sido vencidos, la mayoría de los que fueron vencidos con técnicas de piso. De ahí que el maestro Kano dice, bueno, estoy descuidando esto, vamos a dar, y ya tuvo algunos maestros a los cuales fueron los que se encargaron para el desarrollo de esta parte también, de lo que es la otra parte del judo. Porque mucha gente dice judo ignorantemente y te dice judo, sí, son lanzamientos, son derribes. Espérame, ¿y lo demás qué? ¿Sí? Entonces, 11 Komiwaza estamos, 9. Estrangulaciones, 11. Llaves, de brazo, 9. Entonces, esto era hasta el 99 por la Federación Internacional, y Atemiwaza, como ya te veo, no incluían ellos lo que es el Atemiwaza dentro de las técnicas de judo, dentro de la clasificación. ¿Sí? Ahora, de lo que era el Kodokan, estamos hablando de los mismos años, la diferencia de un año, etcétera. Estamos hablando de Nagewaza, a diferente de la otra, pues hay unas pequeñas variaciones. Aquí nada más la otra eran 66, en esta son 67. Entonces hablábamos de 67 y siguiente. Con lo que es los lanzamientos de pie, que eran mano, 15. Que en la otra eran 16. Hachi, 21. Que es pierna. Y el siguiente, que es cadera, eran 11. Entonces estamos hablando que la diferencia son de 2 movimientos con el otro que ahorita. Entonces quería. Luego seguimos con lo que es los sacrificios. Y las técnicas de sacrificio estaban subdivididas de la siguiente manera. Lo que eran técnicas de frente o hacia frente, 5, y lo que eran las técnicas de lado, estamos hablando de 15. Siempre con una mayor variación dentro de esto. ¿Sí? Luego, siguiente. Nos vamos a Katamewaza, que son 29 técnicas. Estamos trabajando ahí 7 en inmovilización, 12 en estrangulación, en las llaves de la articulación 10 del codo, y ya nos vamos, aquí sí integramos la parte de lo que es el Atemiwaza, que estaba conformado por 22 técnicas. De esas 22 técnicas subdivididas a su vez en lo que es el brazo, el codo, y pierna, mano.
que es el volteo. Entonces, esto era hasta aquí como estaba subdividido. Aquí en México trabajábamos, como te digo, de la siguiente manera. Se trabajaba Nage-waza, Tashi-waza, ¿está de acuerdo? Y de ahí nos íbamos igual. Todo era exactamente lo mismo, pero la diferencia era que ellos, el Atemi-waza, aquí en México lo dividíamos en tres, que vienen siendo lo mismo, nomás que era subdivisión, eran tres, lo que era Suki, Uchi y Ken, que era Keri-waza, que eran los tres que trabajaban aquí en Federación. ¿Sí? Y en lo que era Sutemi, se trabajaba lo que es Masutemi-waza, lo que era Yoko-Sutemi-waza en México, y lo que era Makikomi-waza. Pues que Makikomi-waza está dentro de lo que estamos viendo actualmente. ¿Sí? Adelante, Víctor. Entonces, el Kodokan, para abril del 2017, abril 1 del 2017, ha realizado una serie de varios cambios en la clasificación de sus técnicas. Estamos hablando de que las técnicas de mano, que eran 15, pasaron a ser 16, ¿no? Y se suma el Obitori Gaichi. De Kochi-waza, que son técnicas de cadera, de lo que eran 11, se elimina una, que era Daki-age, y quedan 10. En Yoko-Sutemi-waza estamos hablando de 15 técnicas, se van a 16, a una técnica más, entonces se suma el Koushi-Makikomi. En las técnicas de inmovilización, en las técnicas de inmovilización es de 7 a 10, y las que se suman son Ushiro Kesagatame, Ukigatame y Uranage. En total está conformado lo que es el Judokan por 100 técnicas, que son 68 lanzamientos, proyecciones y 32 técnicas de control de piso. Entonces dices, wow. Y la Federación Internacional, que para julio, si tú revisas el manual de la Federación Internacional, está también ya lo que es Nage-waza, y están algunos otros cambios de lo que es 68 técnicas igual, y que quedan 16, 10, 21, 5 y 16 para conformar las mismas técnicas. ¿Sí? Ahora, hablando de lo que es hasta ahorita, vemos lo que es el Gokyo. Estamos conformados por técnicas de lanzamiento. Estamos conformados por técnicas de control de piso. También tenemos Atemi-waza, técnicas de golpeo. Tenemos otra parte importante que pues no es el caso ahora porque no es el tema, pero nomás como parte tenemos lo que llaman Kapo-Watsu, que son técnicas de reanimación. En aquellos años le llamaban, tenían una palabra que hoy suena un poco, técnicas de rehabilitación. Inclusive, si tú lo ves en los periódicos de aquellos años, sobre todo en Ciudad de México, utilizaban esa palabra. Que son técnicas, algunas como primeros auxilios, etcétera. Y pues es una área muy interesante. Vale la pena, pues, saberlo, aprenderla, ¿no? Entonces, aquí en el judo es un constante aprendizaje. Eso es lo que para mí ha sido algo muy importante. O sea, es algo de nunca hasta la fecha dejo de aprender. Y eso es insaciable para mí. Es como otro mundo, es mi mundo, digo yo. Estoy constantemente aprendiendo día a día en lo que hago, en lo que veo. Creo que nunca lo voy a saber todo y eso es lo más importante. Esto para mí es mi pasión. Ha sido lo máximo que me ha pasado en la vida, aunque al principio no me gustaba. Luego, seguimos entonces aquí con lo que es la otra parte importante que te decía antes de eso. La otra parte interesante de lo que es el judo consta que actualmente ya también lo tiene la Federación Internacional, que son las katas, que son las formas prearregladas de entre dos personas donde vamos a pulir y hacer un seguimiento de técnicas. Entonces, tenemos varias catas oficiales y varias catas de competencia internacional también ya en la actualidad. Entonces, inclusive, para tú poder ir avanzando en grados, ya no en los grupos, sino ya empezar los grados de cinturón negro, tú
tú necesitas unos requerimientos en base a las catas también para el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en México el requerimiento es Nagueno Catá. Entonces lo tienes que hacer como Toei, como Uke, y, bajo ciertas condiciones. En otros países se maneja algo similar. Algunos nada más se hace de Tori y otros nada más lo hace de Uke. En otras partes está clasificado por niveles, las catas también. Entonces, para tú llegar a cierto grado necesitas tenerlo a cierto nivel para tener, pues, la oportunidad de poder hacer tu examen. Entonces, es muy interesante. Entonces, entre las catas más conocidas que teníamos actualmente, que las que más trabaja la gente, estás hablando de lo que es Nage no Kata y Katame no Kata, que esas dos abarcan lo que estamos viendo ahorita, abarcan lo que son los movimientos, los lanzamientos, el control de piso. Las dos juntas reciben el nombre de Randori no Kata. Entonces, en esta se engloba todo lo que estamos viendo ahorita, a excepción de una llave de pierna, cosa que no se ha visto dentro de la clasificación normal de lo que es las técnicas. ¿Sí? Entonces, también en los tiempos de cuando aprendimos, que hablábamos de la clasificación técnica de 1920, que es lo que habíamos aprendido en aquellos años, como se nos lo enseñaban en los 60s, 70s, había lo que era otra kata más, que era más conocida, pero esa kata no está dentro del sistema Kodokan. Por eso es que en la actualidad mucha gente la practica y ni sabe cuál es. Se llama Gonose no Kata. Gonose no Kata es la técnica de las contras. Entonces, si juntaras las tres katas, entonces sí, prácticamente abarcarías todo lo que es la clasificación de lo que estamos hablando ahorita. Porque estás hablando de lo que son, pues, las combinaciones de las dos. Entonces, de ahí tenemos una serie de katas, tenemos 7, 8 katas oficiales, tenemos otras katas no oficiales, y una gran innovación dentro de las katas a nivel internacional también. Y eso también es otra parte del judo que ha dado en la actualidad, pues, es espectacular. Aquí desgraciadamente en América no se trabaja mucho, en México lo que es la kata no está tan desarrollada, pero en otros países es algo muy importante. Tan es así que en otros países también la cantidad de judo, lo oíamos al principio de las ponencias en el primer día, nuestro gran amigo Amadeus, el gran maestro, que decía, o sea, tenemos un registro de aproximadamente 2 millones de practicantes de judo. Wow, ¿cuántos tenemos nosotros? ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia. Entonces, hasta aquí ya vimos que no estamos conformados nada más de lo que son lanzamientos, tenemos muchas cosas más dentro del judo. Entonces, como maestro, ya me toca formar a los muchachos, en este caso universitarios, para sembrar una semilla, y si no fueron ellos, sus hijos van a ser los interesados o van a interesarse en que sus hijos se desarrollen dentro de este deporte, de esta arte marcial. Estamos en el nivel competitivo ahorita, pues no vamos a competir toda la vida. Ojalá y tengamos competencia internacional toda la vida, pero de todos modos es otra etapa que vamos a empezar a wow. Entonces, tenemos que terminar de competir y dejo el judo es para toda la vida. Aquí todo lo vamos a seguir practicando de acuerdo a nuestra capacidad. Eso es lo interesante de esto. Eso es por lo que a mí me gusta el judo. Entonces, yo no me muevo como si tuviera 20 años, pero lo sigo practicando. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, retomando y regresando, vemos aquí que esas son las técnicas como están conformados actualmente. Entonces, si tú estás hablando de las técnicas de la Federación Internacional, queda trabajado de 68 técnicas, estábamos hablando de 68 de lanzamiento. Lo que tú ves en la gráfica del lado izquierdo es la abreviatura internacional. Entonces, tú dices, wow, Nage Wasa, y dices, Te-Wasa, técnicas de mano. Son 16 técnicas de mano, ¿sí? Y de esas quedan
como sigue, que lo que es Ippon Seinage, Kata Uruma, Ikisu Gaechi, Koushi Gaechi, Morote Gari, Oyotochi, Obitori Gaechi, Seuinage, Seuyotochi, Sukuinage, Sumiotochi, Tayotochi, Ushimata, Tsukashi, Ukiotoshi y Amarashi. Y en técnicas de pie o pierna tenemos 21. Wow. Entonces, Ashiguruma, de Ashibarai. En la otra está escrito como de Ashirai, aquí está escrito como de Ashibarai. Y está, es intencionalmente porque, como te explicaba, pues tiene diferentes formas de, hay quienes les gusta o lo están acostumbrados de un modo y otros de otro. Los dos son correctos. Hanegoshi Gaechi, Harai Goshi Gaechi, Harai Surikomiyashi, Isaguruma, Kosoto Gake, Kosoto Gari, Koushigari, Oguruma, Okuria Shibarai, Osoto Gaechi, Osoto Gari, Osoto Guruma, Osoto Toshi, Oushi Gaechi, Oushi Gaechi, Oushigari, Satsai Surikomiyashi, Subame Gaechi, Ushimata, Ushimata Gaechi. Y de ahí pasamos a lo que es técnicas de cadera, que esas únicamente están 10, que es Hanegoshi, Haraigoshi, Koshiguruma, Koshiguruma, Goshi, Ogoshi, So de Surikomigoshi, Surigoshi, Surikomigoshi, Ukigoshi, Ushirogoshi y Utsurigoshi. Y luego ya nos vamos a lo que estábamos hablando hace rato, que estábamos conformados lo que era Masutemi Wasa y Yokosutemi Wasa. En lo que es las técnicas hacia el frente de sacrificio es Ikikomi Gaeshi. Esa también es, pues, muchos maestros lo usan como parte de examen, pues, para confundir Tsumi Gaeshi, Tawara Gaeshi, Tomoe Nage y Uranage. Luego tenemos lo que son las técnicas de sacrificio de lado, que estamos conformados de 16, Wakare, Hane Makikomi, Harai Makikomi, Koushi Makikomi, y aquí entran todo lo que es Makikomis. Si tú recordarás, hace unos momentos yo te estaba diciendo que en México antes lo teníamos, antes de que estuviera toda esta clasificación, ya se llevaba de esa manera, nomás que se llevaba como Makikomi Wasa. Los antiguos, si hay alguno aquí, pues se acordará de todo esto que estamos platicando, ¿no? Osoto Makikomi, Tanio Toshi, Ushi Makikomi, Ushimata, Makikomi, Ukiwasa, Yoko Wake, Yoko Guruma, Yoko Toshi, Yoko Wakare, Kanibasami y Kawaso Wake. También antes estaban clasificados como técnicas prohibidas y le llamaban Kinchi Wasa, que eran las 4 técnicas prohibidas que antes estaban clasificadas, que era nada más eran 4 técnicas. Aquí estaban, siguiente. Siguiente. Segunda parte, que es Katame Wasa. Katame Wasa, que son vuelvo a lo mismo, las técnicas de control de piso. Y teníamos que en Osai Komi Wasa, o técnicas de inmovilización, son 10 técnicas. Kami Shibatame, Katagatame, Kesagatame, Kusuri Kami Shibatame, Kusuri Kesagatame, Tate Shibatame, Ukigatame, Ushiro Kesagatame, Yoko Shibatame y Ura Gatame. Estas son, y aquí viene la clasificación, las técnicas que acabamos de hablar hace un momento. Dentro de Kansen Subasa, con las llaves, tenemos trabajados 10. Ude Garami. Y luego aquí viene H. Entonces, estamos en el judo, estamos en habilidades. Ude, Ichi. Entonces, Ashigatame. Entonces, está abreviado nada más. Aragatame, Isagatame. Entonces, los que estamos, pues ya estamos familiarizados y ya sabemos, Garami es enrollar, H es pierna, Ara estómago, Isa rodilla, y así nos vamos. Yuji Gatame, Sankaku Gatame, que es un triángulo, Te Gatame, mano, Ude Gatame, Waki Gatame, que es una de mis favoritas, y Ashigarami. Hace muchos años esa la podías trabajar inclusive compitiendo, ya no puedes usarla en la actualidad, ¿no? Tenemos a Chime en estrangulaciones o Chime Wasa. Tenemos 12 técnicas que es Yakuyu Chime, Hadaka Chime,
kata hajime, kata yujijime, kata tete jime, nami yujijime, okuri eri jime, ryote jime, sankaku jime, sode guruma jime y sukomi jime. Siguiente. Ahí ya estábamos hablando de cómo quedan conformados lo que es, entonces dices tú, wow, entonces ya no hay cambios, pues con tantos cambios, tantos arreglos, están a la par, ¿sí? Entonces aquí ya son los nombres de las técnicas del judo según Kodokan. Entonces estamos hablando que actualmente tú aprendes de base, son 100 técnicas, y ya después puedes ver una serie de variaciones o en otras clasificaciones que reciben otros nombres, otras variantes, porque las variantes son mínimas de acuerdo a la posición del cuerpo. Entonces, tenemos aquí que son técnicas de piernas, son 21 técnicas, técnicas de mano, estamos hablando de 6, técnicas de cadera 10, técnicas de sacrificio 16, y técnicas de sacrificio hacia el frente. Entonces, si tú ya ves con esto, tienes con esto la clasificación completa, cómo se está trabajando en la actualidad. Entonces, te vuelvo a repetir, en México, ¿cómo lo trabajamos? Ya no se trabaja de la misma manera, ya no estás trabajando tan completo. ¿Bajo qué sistema se está trabajando? ¿Bajo qué clasificación estamos trabajando? Entonces, es importante la clasificación que se vaya a trabajar. Cada país tiene su clasificación interna, ¿eh? No todos están bajo el mismo sistema. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, si yo te hablaba de que en aquellos años practicabas Kawaiichi, eran 23 técnicas, actualmente el sistema Kawaiichi consta de 146 técnicas. Y el sistema, por ejemplo, que se va en Cuba con el maestro Kolichnik, eran como 80 y tantas técnicas, 88 técnicas, si no me equivoco, en su sistema, que era una adecuación que hizo él también para la enseñanza propia, como él lo consideró mejor. Entonces, cada país ve la manera de cómo hacerlo mejor. Entonces, en México, la manera completa, todavía hasta los 90, creo que era una manera muy completa de poder enseñar, porque abarcaba mucho más, era un poco más tradicionalista y abarcaba no nada más lo que corresponde a la parte competitiva, sino la parte no competitiva. Aunque en la clasificación que estamos viendo hay muchos movimientos que no están permitidos dentro de la competencia actual, pero están dentro de lo que es la clasificación que tienen todos ellos. Conforme están habiendo cambios, dicen que va a regresar el agarre de pierna, que esto, que el otro, no lo sabemos, estamos al día. Entonces, en base a lo que estamos, si nos gusta o no, es un deporte, un arte marcial que nos gusta, competitivamente hablando, nos tenemos que adecuar. Pero, integralmente, podemos seguir aprendiendo. Y aquí nunca vamos a dejar de aprender. Y eso es lo importante de esto. Entonces, siguiente. Y en lo que es, las técnicas de control, queda en 10 de técnicas de inmovilización, 12 de estrangulación y 10 de llaves, las articulaciones. Y tenemos Kamishi Watame, Kata Gatame, Kesa Gatame, Kusuri Kamishi Watame, Kusuri Kesa Gatame, que son variaciones que están incluidas también, como les habíamos comentado al principio de la presentación, Tateshi Gatame, Yokoshi Gatame, Uchiro Kesa Gatame, Uki Gatame y Ura Gatame. Y en estrangulación, Yako Yujime, Hadaka Jime, Kata Hajime, Kata Yujime, Kata Tejime, Nami Yujime, Okuri Erijime, Ryote Jime, Sankaku Jime, Sode Guruma Jime, Sukomi Jime y Dojime. Y en lo que es a las articulaciones, las llaves, es Udegarami, Ashigatame, Udeichige, Ashigatame, Agatame, Isagatame, Yujigatame, Sankaku Gatame, Egatame, Udegatame, Wakigatame y Ashigarami. Esa es la única que tienen considerada dentro de esa. En lo que es la Katameno Kata, tienes una llave en lo que es una llave de pierna. La ejecución de las técnicas. Adelante.
Ahora, el hablar de las técnicas, para muchos es a veces complejo, para muchos es aburrido, pero es algo bien importante que lo tenemos que aprender. Y dentro de eso, si no estamos completos, no estamos transmitiendo lo que debe de ser. Entonces, aquí, por ejemplo, está todavía un poquito más especificado nada más en lo que es en el control de piso, como en la clasificación. Dices, ok, ya sabemos, es Katame, Wasa, Newasa, Osa y Komi-Wasa, técnicas de control, y esas las tenemos divididas en Kesa y en Chijo. Y Chime-Wasa lo tenemos dividido en Yuji, en los grupos. El consenso está en Gatame y Garami, que es como lo tenemos clasificado. Entonces, luego, subclasificado, vaya. Eso independientemente de los nombres. Entonces, ahora, ya nos vamos a lo que es dentro de aquí, lo que es el Kansen Subasa. ¿Por qué te hago especificación de eso? Porque si dices Kansen Subasa, la mayoría se va a los brazos, es todo. Pero si hablamos de algo completo, que queremos aprender, tenemos que entender que son llaves a las articulaciones. Llaves a las articulaciones lo tenemos subdividido o está subdividido en lo que es cubi, que es cuello, estamos familiarizados con ello, y te vuelvo a repetir, aquí en México se veían 6 técnicas de llaves de cuello. Tan es así que por eso es que a los luchadores les daban como parte de su entrenamiento, le decían ellos lucha japonesa, les daban el judo. Desde muchos años atrás, si tú te vas a la historia, y fue una de las razones por las que yo empecé a escribir algo de historia, porque yo decía, bueno, todos hablan a raíz de tal año, pero si el Santo, todos esos grandes personajes dentro de la lucha, hablaban de que recibían clases de lucha japonesa. Entonces, ¿para qué les servía? ¿Quién les enseñaba? ¿Y por qué tenía la función de servir? Entonces tenemos Kubi, que es cuello, pierna, hombro, que no todas, vuelvo a repetir, están para lo que es la competencia, pero están dentro de lo que es o pertenecen adentro de lo que es el judo. Entonces, el judo integral es muy completo. Entonces, brazo y rodilla. Entonces, hasta aquí, esto es bien importante porque es entrar un poquito en controversia en esto con mucha gente, pero mucha gente no le pone o no le interesa esta sección. O te alegan y te dicen, etcétera. Pero bueno, estamos dentro de una clasificación, queremos dar algo un poquito más completo y pues lo estamos integrando dentro de esto. Siguiente. No, tenemos lo que es Ateniwasa. Ok, ya hablamos mucho de lo que era las proyecciones, hablamos mucho de lo que es control de piso, pero ahora vamos a lo que es el golpeo o técnicas de golpeo. Por los años, a principios de los años 70, voy a poner un ejemplo. Aquí había una organización que se llamaba Organización de Escuelas de Artes Marciales. Hacían sus torneos y dentro de esos torneos entraba mucha gente de judo, porque en esos años se enseñaba la Ateniwasa aquí también. Entonces decía, pero tú qué estás haciendo aquí si eres de judo? Y había gentes que ganaban torneos, hacía eso, ganar pues, algún trofeito dentro de estos torneos de esa organización. Y todos se asombraban porque no entendían por qué nosotros de judo entrábamos a eso, pero no son para competir. Esto te va a ser parte va a integrar la defensa personal, pero te va a servir también. Entonces, la Ateniwasa nomás está subdividido actualmente en lo que son brazo y pierna. Y son 16 técnicas que vas a trabajar. Y eso está subdividido a su vez en estos 4 nombres. Si me hablas de UDE, está subdividido lo que es codo y lo que es brazo. Y lo otro está subdividido lo que es rodilla y lo que es el pie y el talón. Porque de acuerdo, es igual que en los lanzamientos, de acuerdo a qué parte de la mano, qué parte del pie va a golpear o qué parte de la pierna, es como recibe el nombre del movimiento. Todos los movimientos son, pues, los nombres, como ya sabemos, en japonés,
a veces difíciles de traducir y más difícil de aprender. A veces, yo por ejemplo, para mí era muy conflictivo cuando yo empezaba las estrangulaciones. No sé por qué era un conflicto en mi mente y siempre me equivocaba en las estrangulaciones. Tardé mucho tiempo en asimilarlos y iba aprendiendo. ¿Sí? Y si quieres ahondar un poquito más, como quieres ahondar un poquito más dentro de esto, lo único que te voy a dejar, como la presentación ahí va a estar, pues aquí ya están lo que es el golpeo, el atemihuasa. Entonces, aquí están los nombres de lo que es UDA Tehuasa y los nombres de lo que es Ashitehuasa, entonces de lo que son las piernas. La siguiente. Hasta aquí, este tema es un tema bastante extenso que me costó mucho trabajo hacer un pequeño resumen. Regularmente nos llevamos mínimo 2 horas, pues mucho tiempo en estar explicando lo que es la clasificación, por qué se formaron, cómo se fueron formando, cómo nació, cuáles fueron los primeros movimientos. Hay un sistema pedagógico dentro, cómo aprendieron o lo fueron enseñando, todo ese tipo de cosas es un poquito más tardado. Y pues estoy a sus órdenes. Para mí hasta ahorita ha sido un placer. Y como les digo, yo quiero felicitar a todos los que de una u otra forma han puesto un granito de arena para que esto se lleve a cabo. Esto es bien importante. Aquí estamos dando a conocer, nos dan la oportunidad de que la gente conozca un poquito más del judo, a lo mejor un poquito enredoso, pero la gente que estamos dentro del judo lo entendemos los nombres, sabemos de lo que estamos hablando. Aquí, gracias maestra Verónica, gracias maestros, y a todos y cada uno de ustedes, y gracias a toda la comunidad universitaria por la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo. Para mí, como te digo, el judo es mi pasión, el judo es mi mundo. Bienvenido al judo. Ojalá y sea para toda la vida. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Sensei Figueroa. Muchas gracias por su ponencia. La verdad es que son al igual que todos los ponentes, son muchas las personas que le mandan sus felicitaciones. Hay mucha gente aquí en el auditorio virtual que yo sé que le va a dar mucho gusto. Está el Sensei Carlos Díaz de Venezuela que le manda saludos. Oh, Carlos, un placer, Carlos. Está René Bastidas de California, Estados Unidos, su buen amigo y excelente profesor también, Giovanni Varela de Estados Unidos y de Honduras. Verónica Giovanni, compañero y hermano. Cristóbal Aburto de Colima, Miguel Ángel Villegas, Miguel Ángel García, el profesor Rafael Torres Rodríguez de Hermosillo, Francisco Rafa, ¿cómo está, maestro? Un placer. Alfredo Vázquez, el autónomo de Querétaro, y bueno, le manda saludos aquí Carlos Díaz, le dice felicidades profesor, solo alguien que ha vivido del judo y para el judo, que lo ha estudiado e investigado, puede dar una clase magistral como la que tú nos has dado el día de hoy. Siempre ha sido un gran maestro y así lo recuerdo desde Tijuana cuando fuimos a participar en Los Ángeles al torneo del Pacific Rim en el 2001. Le manda saludos y lo invita, por ahí le voy a hacer llegar la información que le manda a un grupo que él tiene y mucha gente que se empieza a reportar a partir de ahorita, maestro, felicitándolo por su ponencia tan correcta, tan profesional, tan llena de información importante que para muchos, incluyéndome a mí que practico este bonito deporte, pues desconocida muchos temas que usted imparte. Como todos ustedes bien saben, el profesor Guillermo Figueroa pues, tiene una amplia trayectoria en este tema. Ha escrito importantes libros, uno de ellos recientemente, el libro de Nuestra Raíz, el Judo, es el libro que habla de la historia del judo mexicano y del judo de Baja California y un poquito del judo a nivel mundial. Se lo recomiendo. Profesor, muchas gracias a nombre del CONDE, del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, a nombre de la Universidad Estatal de Sonora, te doy las gracias. Y no sin antes despedirme, les digo a todo el mundo que no se vayan, va a aparecer en su pantalla una encuesta de satisfacción que habrá que llenar para acreditar su asistencia. Y le voy a dar la palabra al ingeniero Jorge Gerardo Solís, quien es asesor del CONDE, Sensei,
Él tiene unas palabras para usted. Muchas gracias, maestro, ingeniero. Sensei Guillermo, la verdad que nos has dado un tour muy grande sobre las técnicas de judo, ¿no? Iniciando allá desde el siglo anterior al pasado. Y ir reconociendo todo esto, es correcto lo que dices, se necesita un poquito más de tiempo. Pero bueno, maestro, sabemos que contamos con usted. Sabemos que contamos con usted y que pronto le haremos otra invitación para que nos vaya todavía explicando mejor cada uno de esas técnicas y sus cambios y cómo fueron llegando a la actualidad para que nuestro judo también en México pueda seguir evolucionando favorablemente. Así que, maestro, la verdad nos dejó, ¿qué le preguntamos con esa exposición que dio? Bendito Dios, la tendremos el sábado para que cualquiera pueda entrar a ella también y generar algunos cuestionamientos que sabemos que usted con toda su sapiencia de este bonito deporte que es el judo, pues les contestará con mucho agrado. Una de las cosas que me he estado dando cuenta yo en estos 3 días que llevamos es que la gente del judo se ve que es muy compartida y eso es importante para el crecimiento. El maestro Pablo ayer también nos dio esa parte fundamental. La niña de hoy, todos yo creo que han puesto su granito de arena y pues se puede sobreentender porque es el deporte que ustedes practican. Pero vemos en otros deportes que también lo practican y no tienen ese cariño que han mostrado ustedes los judokas, se puede decir, sí, ¿verdad? Lo Pues, tienen, maestro. le agradezco mucho, maestro Jorge, y también decirles que precisamente la maestra Vero ha estado trabajando también en esta otra parte, lo que es la clasificación, lo que es el mejor sistema, cuál sería la mejor manera para que la gente que está dentro de las universidades tenga un mejor aprovechamiento. Entonces, ella se encuentra trabajando en conjunto con algunos de los maestros y prontamente estaremos colegiados también. Claro que sí, maestro. Y la verdad es precisamente esa encuestita que estamos mandando por ahí es para que nos retroalimente y para modelos de calidad que nosotros manejamos para que precisamente lo próximo sea algo que sabemos que les va a gustar a los que se inscriban en esto y sabemos que va a ayudar bastante al judo mexicano. Muchísimas gracias, Sensei. Y por ahí lo estaremos buscando más adelante por medio de la maestra Verónica. Estamos a sus órdenes para todos y cada uno de ustedes, a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Y gracias a todos y cada uno de los que han hecho posible que esto se lleve a cabo, primer congreso.